Saludos, Elier Sánchez, aquí para los estudiantes de la clase de trigonometría. En este video estaremos hablando sobre las identidades pitagóricas. Seguimos utilizando la aplicación de EduPR, aunque hemos encontrado algunos errores, pero es el mejor recurso ahora, el recurso provisto, ¿verdad?, por el Departamento de Educación. Discutimos entonces cómo nacen las identidades pitagóricas. Pues fíjate, nos movemos al círculo unitario. El círculo unitario, si ustedes recuerdan, la coordenada en X de cada ángulo iba a ser ¿quién? El coseno. La coordenada en Y, el seno de ese ángulo. Y sabíamos que era el círculo unitario porque su radio, desde el centro del círculo a la circunferencia, iba a medir 1 y también el 1 iba a coincidir, ¿verdad?, con la hipotenusa de este triángulo rectángulo que habíamos hecho en clase varias veces. Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo, todo triángulo rectángulo debe cumplir con el teorema de Pitágoras. Así que escribimos el teorema de Pitágoras para este triángulo. Y me decía el teorema de Pitágoras, que entonces la medida de los catetos al cuadrado, la suma de las medidas de los catetos al cuadrado, tenía que ser igual a la hipotenusa, o la medida de la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, entonces tenemos que x al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser igual a 1 al cuadrado. Pero sabemos que x y y son coseno y seno de ese ángulo. Pues entonces de ahí es que nace la primera identidad pitagórica, el coseno cuadrado más seno cuadrado, o si quieren decirlo, seno cuadrado más coseno cuadrado, es igual a 1 al cuadrado, que es 1. Y entonces esta es la principal, esto es lo que tenemos que recordar. Ahora, de aquí podemos ver otras identidades al despejar por cada uno de esos elementos, de esos términos. Si queremos despejar para el coseno cuadrado, tendríamos que mover este seno cuadrado al otro lado. Recuerde que cuando movemos al otro lado, cada término cambia de signo. O, matemáticamente correcto, restamos seno cuadrado en ambos lados. Por lo tanto, coseno cuadrado sería 1 menos seno cuadrado. Si lo hacemos para el seno cuadrado, tenemos lo mismo, ¿verdad? Movemos entonces el coseno o restamos coseno cuadrado en ambos lados y seno cuadrado entonces sería igual a 1 menos coseno cuadrado. Pero no tan solo eso. Esa fórmula, coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, si la dividimos entre coseno cuadrado, todos los términos, y dividimos entre seno cuadrado, vamos a obtener dos identidades pitagóricas más. Aquí tenemos, está dividiendo esa identidad que acabamos de obtener del teorema de Pitágoras en el círculo unitario entre coseno cuadrado. Y mira entonces lo que sucede, nos queda coseno entre coseno es igual a 1. Y seno dividido entre coseno al cuadrado, ambos, seno entre coseno es tangente, pues entonces seno cuadrado sobre coseno cuadrado tiene que ser igual a tangente al cuadrado. Y entonces tenemos 1 dividido entre coseno cuadrado. Si 1 sobre coseno es secante, pues 1 sobre coseno cuadrado es igual a secante al cuadrado. Y ahí entonces tenemos la segunda identidad pitagórica. Podemos hacer lo mismo, ¿verdad?, que hicimos anteriormente, despejar para la tangente y despejar para el 1. Por lo tanto, la tangente al cuadrado sería secante al cuadrado menos 1. Y 1 sería igual a secante al cuadrado menos tangente al cuadrado. Si volvemos entonces y tomamos la principal, coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, y lo dividimos entre seno al cuadrado, cada uno de sus términos, tenemos lo siguiente. Coseno dividido entre seno es igual a cotangente, por lo tanto coseno al cuadrado dividido entre seno al cuadrado tiene que ser igual a cotangente al cuadrado. Seno al cuadrado dividido entre seno al cuadrado, lo mismo dividido entre lo mismo, es igual a 1.
Y 1 dividido entre seno es igual a cosecante, por lo tanto 1 sobre seno al cuadrado tiene que ser igual a cosecante al cuadrado. Y aquí tenemos entonces la tercera identidad pitagórica. Hacemos lo mismo, despejamos para los términos, despejamos para cotangente al cuadrado, movemos el 1 y cosecante al cuadrado menos 1 tiene que ser igual a cotangente al cuadrado. 1 tiene que ser igual a cosecante al cuadrado menos cotangente al cuadrado. Y ahí tenemos entonces las identidades pitagóricas de dónde salen. Ahora entonces, como en el video anterior donde explicamos las identidades básicas, podemos entonces utilizar estas nuevas identidades para lo mismo, para expresar ¿verdad? Ecuaciones o expresiones trigonométricas de una manera más sencilla, para disminuir la cantidad de funciones trigonométricas, para probar identidades, que pronto vamos a estar haciendo eso. Ahora, ya sé que la aplicación ha tenido varios problemas, pero algo que sí me gustó es esta pestañita de aquí. Si la abrimos, van a ver que ya tenemos aquí registradas las identidades básicas y más adelante vamos a ver entonces las identidades pitagóricas aquí. Entonces eso nos va a ayudar cuando estemos trabajando con los ejercicios, ¿verdad? Y los ejemplos. Como les dije, despejamos cada una de las identidades, ¿verdad? Y vamos a obtener nuevas identidades. Aquí nosotros hablamos de esta. Él va un paso más allá y saca la raíz cuadrada, que también podríamos hacerlo. Hace lo mismo para la segunda identidad. Despeja para cada uno de los términos y saca la raíz cuadrada. Ok, efectúe la siguiente operación y simplifica. Cotangente más tangente de z. Fíjate, aquí lo que tendríamos que hacer sería sustituir por las básicas, ¿verdad? Por coseno sobre seno y seno sobre coseno. Veamos lo que él hace porque estamos hablando de las identidades pitagóricas. Ok, sí, hace lo que estábamos esperando, ¿verdad? Cotangente igual a coseno sobre seno, tangente igual a seno sobre coseno. Son dos términos con denominadores diferentes, así que vamos a multiplicar cruzado y la multiplicación de los denominadores para que tenga el mismo denominador. Coseno por coseno me da coseno cuadrado, seno por seno me da seno cuadrado. Coseno cuadrado más seno cuadrado, si lo identificamos de las identidades pitagóricas, eso es igual a 1. En el denominador la multiplicación de seno por coseno, por lo tanto sustituimos coseno cuadrado más seno cuadrado por 1 y tenemos 1 sobre seno por coseno. Pero fíjate, lo podemos entonces dividir de esta forma porque se está multiplicando y tengo 1 sobre el seno y por 1 sobre coseno, 1 sobre el seno es cosecante, 1 sobre coseno es igual a secante. Y ahí tenemos entonces esto escrito de otra forma, una forma más simple, que no usa tantas razones trigonométricas como coseno, seno, cotangente, tangente, ¿verdad? Una forma más sencilla, un solo término. Quizás todavía tiene la misma cantidad de funciones trigonométricas, pero el ser un solo término lo hace más sencillo. ¿Ok? Vamos entonces al segundo ejemplo. Tenemos dos ejercicios, ok, bien sencillo. Tenemos secante al cuadrado de z más 2 tangente de z. Secante al cuadrado de z, yo lo vi. Déjame ver si ya pusieron las pitagóricas aquí. En las pitagóricas, mírala, secante al cuadrado es igual a 1 más tangente al cuadrado. Así que vamos a sustituir esto en posición de secante. Fíjate, teníamos dos funciones trigonométricas. Ahora cuando hagamos la sustitución, vamos a tener solamente tangente. No tan solo eso, sí que no, que vamos a tener tangente al cuadrado más 2 tangente de z más 1. Y si recuerdan de álgebra 2, eso es igual a un cuadrado perfecto.
lo que significa que va a factorizar, ¿verdad? Sustituimos entonces secante cuadrado, tenemos más dos tangentes, ahora solamente tiene tangente como función trigonométrica, tenemos el trinomio, ¿verdad? Que es un cuadrado perfecto y eso factoriza, ¿verdad? Eso factoriza dos paréntesis que son iguales, dos cosas que multiplicadas me den a 1, 1, dos cosas que multiplicadas me den a tangente cuadrado, tangente, y esto va a salir, ¿verdad? De la suma de los interiores y los exteriores. Tenemos entonces el segundo ejemplo, que ya está resuelto, pero veámoslo. Tenemos 1 más tangente cuadrado igual a 1 menos coseno al cuadrado. Fíjate, de las pitagóricas, yo recuerdo 1 más tangente cuadrado, eso es igual a secante. Claro, estamos trayendo una nueva función trigonométrica en secante, que no era parte del ejercicio, pero secante a su vez, secante al cuadrado, es igual a 1 sobre coseno. Así que eso nos hace la vida más sencilla, ¿verdad? Así que sustituimos 1 más tangente al cuadrado por secante al cuadrado. Secante al cuadrado va a ser sustituido entonces por 1 sobre coseno al cuadrado. 1 menos coseno al cuadrado también nace de una de nuestras pitagóricas, la principal, ¿verdad? Movemos el coseno al cuadrado, cambia de signo y tenemos que seno al cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado. Por lo tanto, sustituimos 1 menos coseno al cuadrado por seno al cuadrado. Y cuando sustituimos la secante por 1 sobre coseno, vamos a tener entonces seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado y seno sobre coseno es igual a tangente. Por lo tanto, seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado es igual a tangente al cuadrado de z. La tenemos aquí, una de las básicas que ya habíamos visto. Así que fíjese, una multiplicación de dos expresiones con dos términos cada una, finalmente terminamos con un solo término en tangente al cuadrado, una forma más sencilla. Cuando hablamos de una forma más sencilla, tratamos de que sean menos funciones trigonométricas, menos términos.